Bienvenidos, el doctor Jorge Bedoya, con una amplia y muy exitosa trayectoria en posiciones gremiales y en el sector público, como viceministro de Defensa, como presidente de FENAVI, con una gran actividad gremial, está al frente del gremio de gremios en el sector agropecuario en Colombia. Para un país como el nuestro, un gremio fundamental, grande, serio, vigoroso, que recoge a los distintos sectores productivos en el campo colombiano. Es un gusto tener a Jorge Bedoya con nosotros. Doctor Bedoya, qué placer tenerlo aquí. Juan, igualmente, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gran responsabilidad estar al frente de la SAC en este país en el que nuestro campo es tan fundamental y que a veces ha sido tan olvidado. Claro, y una muestra de ellos son los retos que tenemos por delante. Un país rural que solo tiene 175.000 kilómetros de vías terciarias y el 10% está en buen estado. Un país que no tiene la seguridad jurídica para la inversión en la ruralidad y muchas otras falencias, y en un gobierno que está iniciando. Yo creo que desde la SAC, con todos los gremios que hacen parte de este colectivo, pues no solamente tenemos una gran tarea, pero sobre todo un gran compromiso. La SAC está en el Consejo Gremial, tiene una gran influencia en el Consejo Gremial, pero a su turno recoge muchas de las distintas áreas y de los distintos sectores en el campo colombiano. Es un gremio de gremios. Claro, tal vez es el único gremio de gremios que hay en Colombia. Tiene 22 gremios afiliados de los diferentes sectores de la producción. Si uno le ¿Quiénes pregunta, están? Todos los... Hemos dicho, solo le digo algo, el único que no está es la ganadería de carne. De resto tenemos la panela, la papa, el arroz, panela, las frutas, papa, hortalizas, arroz, cacao, plátano, café, azúcar, la caña. O sea, realmente está la lista de mercado y eso hace que tenga una capacidad de injerencia en las decisiones de política pública y de vocería, gracias a una junta directiva que tengo, donde están todos estos gremios, pero también tenemos universidades, empresas, gremios no agropecuarios, y hemos hecho un muy buen trabajo con nuestra junta desde el 8 de marzo del 2017 que tomé posesión en ese gremio. Es que llegó con mucha experiencia y con muchas ejecutorias el doctor Bedoya a ese cargo. Le pregunto por un asunto que ha estado en la discusión pública en los últimos días. En Colombia se abrió camino un modelo en el que los distintos sectores tienen un fondo nutrido de la parafiscalidad, que son recursos del sector para el sector, y las leyes han definido que el gremio más representativo de ese sector sea quien administre el fondo. Me estoy refiriendo a lo que habrán entendido nuestros televidentes, es el caso Fedegan, pero es que son muchos los fondos parafiscales en el campo colombiano. Desde la SAC, ¿cómo analizan ustedes el manejo de esos fondos y lo que está ocurriendo desde el Ministerio de Agricultura para poderlos administrar? Varias cosas, Juan. Lo primero es que la parafiscalidad es uno de los mejores bienes públicos agropecuarios, porque es el mismo sector el que paga un impuesto, hay un administrador que la ley determina quién es, y ese administrador tiene que invertir el dinero en beneficio de todo el sector. Entonces, lo primero es que es un instrumento que ha resultado muy positivo. Segundo, que ahí está el ganado, los cerdos, la avicultura, está la panela, está la papa. ¿Usted manejó el de FENAVI en su época? Sí, señor. Yo fui presidente de FENAVI del 2003 al año 2011. Y siempre tuvimos no solamente la delicadeza de procurar la representatividad de FENAVI en su momento, porque además la ley lo indica y ni más faltaba, es lo que debe ser para tener una buena inversión, pero adicionalmente los ojos de la Contraloría, los ojos del Ministerio siempre están encima. Y en tal sentido, frente a la discusión que se ha dado en estas últimas semanas, yo le diría lo siguiente: la ley y las leyes que crean cada uno de los fondos y las sentencias de la Corte Constitucional son muy claras. Hay un ente que lo administra con nombre propio, pero el gobierno y ese ente deben garantizar que es el ente más representativo por si le sale competencia. Y si le sale competencia, el gobierno tiene que mirar si son de idéntica representatividad, eso lo dice una sentencia de la Corte, y ahí sí tiene que abrir un proceso de licitación. De tal manera que está muy bien protegido todo el andamiaje jurídico para esto, y yo creo que el ministro de Agricultura lo único que ha hecho es tratar de acertar desde el punto de vista jurídico, cumpliendo la Constitución, las sentencias de la Corte, la ley 101 del 93 que crea todo este andamiaje parafiscal, y en el caso particular del Fondo Nacional del Ganado, pues lo que corresponde según lo que dictamina la ley. En el caso particular del Fondo Nacional del Ganado,
la ley dice que es Fedegan quien lo administra. Claro, el artículo 7º, 8º de la ley 89/93 dice, lo administrará la Federación Nacional de Ganaderos de Colombia, Fedegan, y en ausencia de ella, una que sea más representativa o alguna que sea más representativa. Se lo pongo para cualquier gremio y eso lo discutimos mucho en la SAC. El día que le monten competencia a cualquier ente administrador, pues los números tienen que estar sobre la mesa. Claro. ¿Qué porcentaje de la producción nacional usted tiene afiliada? Y entonces usted es el más representativo, ¿no? Así de sencillo. Doctor Bedoya, lo cambio un poco de tema. Los analistas económicos, por un lado, y los expertos en clima, por otro, están preocupados por el fenómeno del Niño. Sí. Los analistas económicos dicen nuestra inflación ha estado más o menos bajo control, pero la inflación de este año 2019 puede ser ligeramente más alta que la del 2018 porque se prevé que este fenómeno del Niño va a generar algo de escasez en algunos productos. ¿Qué viene con el fenómeno del Niño y cómo se están preparando en el campo colombiano? Es muy oportuna pregunta. Y yo le diría, si los analistas económicos están preocupados por la inflación, a mí me preocupa el bienestar de los productores. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Claro. La gente dice va a haber escasez, entonces hay inflación y no faltará el que diga, entonces hay que abrir las importaciones. Eso es como al caído caerle, porque si el fenómeno del Niño viene con mucha fuerza de aquí al mes de marzo, por ahora francamente no ha habido ningún reporte de que haya habido una reducción en la oferta de alimentos, pues indudablemente en un país que depende prácticamente de la producción nacional, si hay reducciones sustanciales en materia de la oferta de alimentos, puede generarse variabilidad en los precios, pero no hay que caer en un terreno de especulación todavía. Estamos apenas a mitad del mes de enero, esto puede durar hasta el mes de marzo, depende de la intensidad, pero hay algo que nos preocupa adicionalmente, Juan, y es que las lluvias del mes de abril se retrasen y eso sí puede generar entonces un efecto que no me atrevería a catalogar, pero sí hay que tener los ojos encima. Y lo vuelvo a cambiar de tercio, doctor Bedoya. Lo hemos visto trabajando para garantizar un diálogo, gobierno, gremios, Congreso, un diálogo en el que fluya la comprensión entre los distintos sectores, pues para tomar decisiones que son cruciales para Colombia. ¿Cómo está analizando usted eso? Pues mire, yo creo que el presidente de la República se comprometió en su etapa de elección y ahora como presidente en ejercicio en cambiar la dinámica de la relación con el Congreso. 2, nombró un grupo de ministros técnicos e inició la despolitización de las entidades públicas. Usted y yo lo hemos conversado en muchas oportunidades. Eso es sagrado para los empresarios, porque el empresario se enfrenta día a día a una licencia ambiental, a una licencia de construcción, a un permiso sanitario y demás, y si son entidades politizadas, ustedes no saben qué terreno termina. Y eso obviamente ha generado una disrupción en la relación con el Congreso. Yo creo que el gobierno lo que debe hacer es ajustar eso en el siguiente sentido. Los ministros y los viceministros deben estar más presentes, usted fue senador de la República, en el diálogo persuasivo y constructivo, pero con argumentos, pero no de carácter transaccional, ni con puestos ni con presupuesto de las entidades que buscan tener una representación política. Uno no va a satanizar la representación política en un gabinete ministerial, pero el manejo de las leyes, de los decretos y del presupuesto, en el concepto de los empresarios, tiene que ser con un perfil absolutamente técnico, porque eso también da seguridad a la hora de enfrentarse, no solamente con el gobierno nacional, sino también, y a propósito de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, con secretarías de Hacienda, de Planeación, corporaciones autónomas y demás. Doctor Bedoya, la ministra Alicia Arango, ministra de Trabajo, ha dicho que no se va a presentar ahora, al inicio de esta próxima legislatura, ninguna reforma pensional, que se está trabajando en una propuesta que se pueda consensuar, que pueda estar precedida de un diálogo entre todos los sectores y que pueda ser consultada antes de la deliberación en el Congreso con los distintos agentes incumbentes en materia pensional. ¿Cómo analiza usted ese tema? Mire, para la SAC es una muy buena decisión por una razón. Primero, no hay que hacerle el quite al debate pensional porque todos sabemos en Colombia que eso es una bomba de tiempo. Segundo, hay que aprender de la experiencia. Usted recordará el año pasado, y la SAC fue muy vocal en eso, cuando el gobierno radicó en el Congreso la ley de financiamiento, solo la conocía el gobierno y mire lo que pasó. Entonces yo creo que la ministra Alicia está haciendo un trabajo responsable. Aprendió del error. Claro. Para hablarlo sin rodeos. Escuetamente. Lo que pasó es que se presentó un proyecto llamado Ley de Financiamiento, que era una tributaria, sin concertar con los sectores,
y finalmente buena parte de eso abortó por la falta de concertación y diálogo previo. E inclusive yo le digo, puede que el gobierno al final del día tome la decisión, pero después de escuchar a los directamente afectados. Entonces la ministra tiene un propósito que seguramente se cumplirá en un par de semanas, y es de una vez convocar a las centrales obreras, al Consejo Gremial, a los diferentes gremios de la producción, a los mismos congresistas, para discutir un asunto que no es de poca monta y buscar el máximo consenso posible antes de presentarla al Congreso. Claro, todos tenemos ansiedad frente al tema, pero yo sí creo que lo más responsable es sentarse con la gente o que emplea o los empleados y el Congreso de la República que hace las leyes y tratar de tener una discusión abierta de cara al país. Y creo que tiene toda la razón el doctor Bedoya. El peor de los escenarios era correr a presentar una reforma que generara un alboroto en el Congreso, una anarquía, y podía eso derivar o en soluciones improvisadas que a mediano y largo plazo hacen daño, o en un mayor desgaste político para el gobierno en el Congreso. Total. Y usted y yo, que sí sabemos de peluqueadas, se imaginaría cómo saldría esa reforma si se presenta de esa manera. Los que estamos en la batalla de la tijera, doctor Bedoya, en el campo colombiano hay una situación difícil de incorporación al mercado formal del trabajo a hombres y mujeres que están en todo el territorio colombiano. Es un desafío de país, formalizar el empleo en el campo, formalizar a los trabajadores del campo. Y sé que esa es una de las obsesiones de Jorge Bedoya al frente de la SAC. ¿Cómo va ese camino? Pues mire, dos comentarios al respecto. En la SAC tenemos las dos caras de la moneda de la formalización laboral. Tenemos sectores como el de las flores, el avicultor, el porcicultor, la palma, el azúcar y algunos otros que son muy formales, porque sus jornadas laborales son como las de la ciudad, para ponerlo en términos muy escuetos. Pero también tenemos la dificultad, en el caso del café, de los cultivos de ciclo corto y demás, la papa y muchos otros, donde desafortunadamente el sistema laboral o el régimen laboral de las ciudades no aplica ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque usted por la mañana, como trabajador rural, está ordeñando una vaca en una finca, al mediodía está picando heno en otra y por la tarde está cosechando, manejando un tractor en una tercera. Entonces usted debería tener 3 empleadores que no solamente le pagaran su salario, sino adicionalmente todo este tema del piso de protección social. ¿Qué le hemos solicitado al Congreso de la República y al gobierno? Apoyen un proyecto de ley que ya va para tercer debate. Si no se aprueba antes del 20 de junio, se va a hundir. Y que eso contribuya a reducir, ¿qué? El 88% de nivel de informalidad laboral que hay en el campo. 88%. 88%, cuando en el país es del 46%. Entonces, prácticamente el doble. Claro, entonces como al principio de esta entrevista usted me decía, la ruralidad, vías, educación, presencia del Estado y un régimen laboral que hace que la gente quiera venirse para las ciudades. Allá hacen falta vías, hacen falta cines, hacen falta centros comerciales, pero sobre todo, pregúntele a cualquier colombiano, ¿usted qué quiere en la seguridad laboral? Ah, no, mi posibilidad de un ahorro pensional o pensión y salud. Y hoy el régimen laboral del campo, que es el mismo en la ciudad, por ser tan inflexible, no permite eso. Y si no garantizamos que las nuevas generaciones amen el campo y quieran su tierra, lo que vamos a generar es un éxodo a las ciudades para multiplicar problemas sociales y para abandonar el campo. Los cinturones de miseria, nos quedamos sin mano de obra en el campo, se está envejeciendo la población rural y este país tiene 40 millones de hectáreas de potencial, 7 que cultivamos, y entonces ¿quién las va a explotar? Se está envejeciendo la población rural, sí, es porque los jóvenes están migrando a las ciudades. A las ciudades, y porque los que se quedaron fueron los mayores de 50, usted sabe que para efectos estadísticos ya se convierten en mayorcitos, y es gente que desafortunadamente por ese nivel de informalidad, hoy en día, como dicen literalmente, se van a quedar viendo un chispero porque no tienen la posibilidad de una pensión. Es el doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, a quien le agradecemos mucho que haya estado con nosotros hoy. Lo vimos trabajando mucho el año pasado, dando todas las batallas el año pasado, pero lo vimos también terminando el año muy feliz, muy felizmente casado. Muestra su anillo de matrimonio, sea la oportunidad para decirlo, con una colega a la que admiramos, respetamos, queremos, ha hecho grande el periodismo colombiano en Colombia, en el exterior, que es
nuestra colega de City TV, Claudia Palacios. A ustedes muchos éxitos y muchas bendiciones. Gracias, mucho cariño y gran Que amistad. todo el éxito de la SAC y del matrimonio vengan en este 2019, doctor Así Bedoya. será, Juan, muchas gracias por la invitación. Muchos éxitos. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.